Bueno, vamos a hablar para dar seguimiento a la segunda parte de derrame pleural del siguiente exudado en frecuencia, que es el exudado por tuberculosis pleural. Nosotros en Colombia no tenemos un estudio que nos hable de la incidencia o la prevalencia, entonces yo tomé de base la revisión que hicieron en España y ellos mencionan que la incidencia varía geográficamente. En España encontramos una prevalencia, una incidencia más o menos de 30 por cada 100.000 habitantes. La tuberculosis pleural corresponde entre el 4 y el 10% de los casos de tuberculosis. Y en ese país ocurren pacientes menores de 35 años casi en el 60 a 70%. Mi experiencia en tuberculosis pleural es que son pacientes mayores de 55 años aquí en Colombia. La sintomatología es muy inespecífica, consultan por astenia, adinamia, anorexia, hay pérdida involuntaria de peso, presentan diaforesis, disnea ocasionalmente. Y dentro de las manifestaciones está el derrame pleural unilateral en casi el 95% de los pacientes, como presentación de derrame pleural masivo entre el 12 y el 18% de los pacientes. Y como es un proceso inflamatorio, casi la tercera parte de esos derrames pleurales va a estar loculado o septado. Y es importante tener en cuenta que hasta entre el 4 y el 20% de los pacientes que tienen tuberculosis pleural pueden tener concomitante su compromiso pulmonar. Y es importante para poder orientar el aislamiento, ya que la tuberculosis pleural no es contagiosa, mientras que si tiene como concomitantemente la infección pulmonar, pues obviamente es un paciente que va a ser eh, transmisor de la tuberculosis. El gol estándar es la identificación del Mycobacterium tuberculosis, ya sea por microscopía o en cultivo. Sin embargo, el cultivo tiene un rendimiento menor al 30%. La otra que podemos utilizar es la biopsia pleural, donde vamos a localizar granulomas y presencia de bacilos ácido alcohol resistentes. El líquido pleural en su gran mayoría es linfocítico, hasta en un 80% de casos. La glucosa está menor a 100 y la lactato deshidrogenasa en más del 75% de los pacientes puede estar por encima de 500. Hay una herramienta diagnóstica que es muy útil, que es la adenosíndiaminasa. Se utiliza en pacientes dependiendo del área geográfica. Si el paciente tiene un bajo riesgo o tenemos un área de baja prevalencia, valores menores a 40 unidades por litro de adenosíndiaminasa te descartan con una seguridad altísima la tuberculosis. Y en pacientes en los que la prevalencia es moderada o alta, como en Colombia, valores por encima de 35 o 40 unidades por litro nos orientan hacia el diagnóstico, y menores de 35 pues te descartan la tuberculosis pleural. Tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 90%. Hay que tener en cuenta que es un examen que puede tener algunos falsos positivos, especialmente la artritis reumatoide, las enfermedades malignas y las infecciones. Hay diferentes elementos que podemos utilizar para aumentar la probabilidad de tuberculosis. Entonces tenemos la prueba de tuberculina que se practica a los pacientes, y es importante tener en cuenta si el paciente tiene o no tiene VIH, porque en el paciente que no tiene VIH puede aparecer positiva hasta en el 75% de los casos,
En cambio, en el paciente con VIH, en el 53% de los pacientes. Esa inmunosupresión es tan severa que disminuye la reacción de la prueba de la tuberculina. Siempre buscar los bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, se debe solicitar un esputo inducido para buscar bacilos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de esa prueba depende mucho de si el paciente tiene o no tiene infiltrados pulmonares. Si el paciente tiene infiltrados pulmonares, entre el 28 y el 50% de los pacientes van a tener una prueba de baciloscopia positiva versus el 4 a 7% de los casos cuando no tienen compromiso radiológico a nivel pulmonar. Podemos hacer estudios de líquido pleural, como la coloración de Ziehl-Neelsen y el cultivo. Sin embargo, el Ziehl-Neelsen tiene una baja tasa de positividad y los cultivos, los mejores, alcanzan un 50% de rendimiento, que pues tampoco es el ideal. Dentro de los cultivos que utilizamos está el BACTEC y el MODS, pues con sus diferentes tecnologías y rendimientos. Y también existe la posibilidad de pedir una PCR en el líquido pleural. Ustedes, no me acuerdo si alcanzamos a ver un paciente que tenía una PCR, que yo pensé que tenía tuberculosis, pero que lo estaba leyendo mal. Ese tipo de examen se hace, lo cubre el POS y nos puede ayudar a identificar material genético de la tuberculosis y orientar o aumentar la probabilidad de diagnóstico. Y no olvidar la adenosindiaminasa. Fíjense que es en pacientes en regiones de alta prevalencia es muy útil. La sensibilidad está entre 88 y 100%, y fíjense que la especificidad también es buena, entre el 81 y un 97%. Nos ayuda sobre todo cuando está positiva y tenemos un escenario clínico altamente sugestivo. Eso es con mucha seguridad tuberculosis y debemos iniciarle tratamiento. Entonces tenemos el algoritmo, una sospecha de diagnóstico de tuberculosis pleural. Lo primero que se le hace al paciente obviamente es su radiografía, observamos el derrame pleural, decidimos hacerle el estudio, entonces pedimos una toracentesis y a esa toracentesis le vamos a hacer todo el citoquímico, pH, glucosa, LDH, proteínas totales, adenosindiaminasa y citología. Si ese resultado nos da un exudado de predominio linfocítico sin presencia de células malignas, entonces vamos a darle interpretación a la adenosindiaminasa. Si esa adenosindiaminasa está por debajo de 35 en áreas de baja, moderada y alta prevalencia, con una gran certeza podemos descartar la tuberculosis. Cuando la adenosindiaminasa está por encima de 35, entonces tenemos que evaluar si el paciente está en un área de alta, moderada o baja prevalencia. Y si está en lugares de alta prevalencia y el paciente es menor a 35 años y la relación de linfocitos neutrófilos es mayor a 0,7, podemos considerar el diagnóstico de tuberculosis pleural e iniciar el tratamiento. Si el paciente está con una adenosindiaminasa mayor a 35 en una área de baja prevalencia, entonces tenemos que aumentar nuestras pruebas diagnósticas. Debemos procurar evaluar cómo está la tinción del líquido pleural, inclusive llevarlo a biopsia pleural y realizar tinciones y cultivos de los tejidos. Si esos exámenes son positivos, pues ya tenemos el diagnóstico de tuberculosis pleural y vamos a iniciarle tratamiento. La tercera causa de exudado es la maligna.
corresponde a 15 al 35% de todos los derrames. El TAC de tórax es una herramienta útil, sin embargo, hasta la mitad de las tomografías pueden ser reportadas sin hallazgos relevantes para el estudio del derrame pleural. Y podemos encontrar reportes de engrosamiento pleural. La mayoría de derrames pleurales de origen maligno son exudados de características hemorrágicas, linfocíticos en el 80% de los casos, con una adenosíndeaminasa en líquido pleural menor a 35 unidades por litro en el 95% de los casos. Y aquí es muy importante darse cuenta que, a pesar de no ser una causa infecciosa, vamos a tener consumo de glucosa y podemos tener un pH ácido hasta en el 30% de los casos. Para el abordaje de estos pacientes incluso podemos llegar a necesitar de toracoscopia. Esa toracoscopia nos va a ayudar porque podemos tomar biopsias, podemos evaluar la carga tumoral del paciente y podemos considerar la realización de una pleurodesis, que es como parte del manejo paliativo de esos derrames pleurales. Aproximadamente en Estados Unidos hay hasta 125.000 consultas por urgencias al año asociadas a derrames pleurales malignos. Muy importante tener en cuenta siempre a la hora de enfrentarse al paciente que ese derrame pleural se puede asociar a mortalidad. Y fíjense que nada más en el primer contacto con el paciente, la mortalidad intrahospitalaria es casi del 12%. Entonces es importante también contarle a los familiares que existe el riesgo de que durante la hospitalización el paciente llegue a fallecer asociado a su cáncer. Es una enfermedad que genera mucho costo, hasta 5 billones de dólares al año. La principal neoplasia es el pulmón, seguida de mama. Hay algunas hematológicas como el linfoma, e incluso a pesar de todos los estudios que nosotros busquemos en el paciente, hasta el 10% pueden ser de origen desconocido, no tener etiología. Hablando de pulmón, el derrame pleural puede estar presente en el 15% de los pacientes al momento de la presentación del cáncer y hasta en la mitad de los pacientes durante el curso de su enfermedad pueden llegar a desarrollar derrame pleural. Es un marcador de sobrevida. Fíjense que un exudado secundario a malignidad predice una sobrevida entre 4 y 7 meses, y cuando ese derrame pleural es secundario a un cáncer de estómago, la sobrevida es muy cortica, entre 2 y 3 meses de sobrevida. Los que mejor pronóstico tienen son los mesoteliomas y los hematológicos, con una sobrevida a 1 año. El gol estándar para el diagnóstico es tener células malignas en el líquido pleural, que se presenta hasta en el 60% de los casos, o llevar a biopsia pleural para determinar la presencia de células malignas con una sensibilidad del 85 al 93% y una especificidad del 100%. No es útil el uso de marcadores tumorales en el líquido pleural de los pacientes. A pesar de que tienen una especificidad del 100%, tienen una sensibilidad muy mala. No alcanza sino a la mitad la sensibilidad del 50%. Una de las principales quejas de esos pacientes es la disnea, y es llamativo en la mayoría de esos pacientes que no se manifiestan con hipoxemia, y eso se debe a que la disnea es más ocasionada por un desplazamiento del hemidiafragma que impide la expansión adecuada del hemitórax. Hasta la tercera parte de los pacientes con derrames pleurales extensos secundarios a malignidad
Luego de la toracentesis el pulmón queda colapsado, no reexpande, que es lo que uno busca también con la liberación del espacio por toracentesis. Hay varios puntajes de riesgo. Hay uno que es el LENT. Entonces, si tenemos puntaje de 0 a 1, la sobrevida del paciente alcanza un poco menos del año. Si tiene entre 2 y 4 puntos, se considera un riesgo intermedio de muerte con una sobrevida a 130 días. Y cuando el paciente tiene entre 5 y 7 puntos, se considera un riesgo alto de mortalidad en lo que la sobrevida no supera los 44 días. Dentro de las herramientas que tenemos que tener en cuenta para el abordaje y el manejo del paciente está el implante del catéter pleural, que ahorita más adelante se los voy a mostrar. Es una medida paliativa que permite el vaciamiento periódico de la cavidad pleural y se puede brindar ese cuidado en casa por parte de los familiares o el mismo paciente. Se ha visto en algunos estudios de seguimiento que el dejar el catéter pleural luego de 2 meses puede llegar a verse una pleurodesis espontánea en el paciente. Esos catéteres son cuerpo extraño, es una puerta de entrada a infecciones hasta en el 5% de los pacientes, entonces es importante tener en cuenta a quién se lo vamos a poner y explicar bien los cuidados. La otra opción de abordaje es la administración de talco dentro del espacio pleural. Lo que se busca es que el polvo se identifica por parte de las pleuras como un cuerpo extraño y ella reacciona produciendo una cadena inflamatoria que va a generar fibrosis entre las dos pleuras, y eso es lo que nosotros llamamos la pleurodesis química. Se produce una inflamación tan severa que las dos pleuras se adosan, secundaria al proceso inflamatorio. ¿Qué evalúa el LENT? Evalúa la LDH, evalúa el ECOG, que es un puntaje de funcionalidad. Entonces, entre menos funcional esté el paciente, pues más puntaje da y más riesgo de mortalidad hay. Evalúa el recuento o la relación de los neutrófilos y los linfocitos y tiene en cuenta el tipo de tumor. Entonces, los de menor riesgo, como los habíamos mencionado, son el mesotelioma y las neoplasias hematológicas. Pero, por ejemplo, pulmón, estómago son las de más alto riesgo. Y eso también es un marcador predictivo. No sé si recuerdan, pero vimos un paciente con un derrame pleural de tipo exudado mononuclear. La tomografía lo que mostró el sábado, ustedes no vinieron, fue una masa en el lóbulo inferior derecho. Entonces se programó para fibrobroncoscopia. Estos son otros, digamos, score de severidad. El PROMIS, que lo puedes utilizar, también está en las calculadoras. Entonces vamos al algoritmo. Tenemos un derrame pleural con un cáncer subyacente. Le hacemos un ultrasonido y definimos si se necesita o no de la realización de toracentesis. Le realizamos la toracentesis evacuatoria y diagnóstica y empezamos a seguir el algoritmo. Si el paciente no mejora con el drenaje del líquido pleural, hay que aumentar la sospecha diagnóstica a otros diagnósticos diferenciales. ¿Será que hizo un tromboembolismo pulmonar? ¿Será que lo que tiene el paciente es una pericarditis con taponamiento cardíaco? ¿Será que el paciente lo que tiene es una neumonía? Y así vas haciendo el diagnóstico diferencial.
Si el paciente presenta mejoría, lo segundo que tenemos que evaluar es si después del drenaje el pulmón reexpandió. Si el pulmón reexpandió, entonces se recomienda hablar con el paciente y definir qué tipo de intervención prefiere: pleurodesis química, catéter pleural, etc. Si no reexpande, debemos evaluar si el paciente tiene un pronóstico que lo lleve a una sobrevida mayor a una semana. Si el paciente tiene una sobrevida de más de una semana, podemos utilizar un catéter pleural como medida paliativa para ese paciente. Pero si el paciente tiene mal pronóstico, pues redireccionamos nuestras intenciones terapéuticas hacia medidas netamente paliativas. Este es otro algoritmo. Tenemos un paciente con una sospecha de derrame pleural metastásico. Y de acá depende mucho si tenemos una citología positiva con células tumorales. Si esta citología es positiva, debemos preguntarnos si el paciente está asintomático. Y si está asintomático, lo que debemos hacer es vigilancia y la administración de sus quimioterapias. Si el paciente está sintomático o es recurrente la acumulación de líquido, debemos evacuar de manera urgente de acuerdo al estado clínico del paciente y considerar, cuando la citología es positiva, considerar la pleurodesis de acuerdo a si tiene un buen desempeño funcional y si el pulmón reexpandió. Si ese paciente tiene un buen pronóstico funcional y el pulmón reexpandió, podemos utilizar un catéter tunelizado o programar toracentesis seriadas. Si ese pulmón está atrapado, es decir, que no expandió luego de la toracentesis, se recomienda colocar un catéter tunelizado permanente para ese paciente. Si por el contrario la primera citología me salió negativa y tu sospecha es alta de origen neoplásico, debes al menos llevarlo a una segunda citología y de acuerdo a los resultados tomas una conducta. Si la segunda citología sale positiva, pues ya sabemos que es un derrame pleural metastásico y lo vamos a manejar de acuerdo a estos dos algoritmos de acá al lado. Y si no es diagnóstica, disminuye muchísimo la probabilidad de que sea un derrame paraneoplásico y sin embargo te plantean, si la sospecha suya es muy alta, programe videotoracoscopia y posteriormente una pleurodesis. Eso en cuanto al analítico. Este es el catéter pleural. El catéter se pone en un espacio intercostal. Se puede doblar como una manguerita. Tiene una tapa que se puede retirar. Este pues tiene tapa, otros tienen una llave. Entonces tú abres la llave y haces la evacuación del líquido pleural. Y como ven, es muy cómodo de utilizar y el paciente lo puede hacer en su casa y eso, digamos que mejora el bienestar del paciente. Todo paciente con enfermedad grave donde debe estar bajo cuidados de la casa, si es posible. Entonces es una alternativa para mejorar la calidad del paciente. En frecuencia el que sigue son los exudados secundarios a enfermedades autoinmunes. Y dentro de las principales está la artritis reumatoide. Comprende hasta el 5% de todos los exudados. Es más frecuente en hombres, es más frecuente unilateral e izquierda.
la mayor parte de los líquidos pleurales, en el 80% de los casos, van a tener un pH inferior a 7,2, una glucosa menor a 50, una relación de glucosa pleura-suero menor a 0,5 y una lactato deshidrogenasa mayor a 100. En el lupus eritematoso sistémico corresponde al 5% de todos los casos de derrame pleural. Su manifestación principal son derrames pleurales bilaterales. Tienen una muy buena resolución con AINES y con la administración de corticoides. Estas son algunas otras enfermedades que producen derrame pleural. Entonces está el síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta de tejido conectivo, la espondilitis anquilosante, la sarcoidosis, la enfermedad de Behçet, el síndrome de Churg-Strauss y la granulomatosis de Wegener. Todas esas te van a dar exudados de predominio generalmente mononuclear. ¿Listo? Unas con más o menor frecuencia, con mayor o menor frecuencia, pero hay que tener en cuenta la autoinmunidad, especialmente en los pacientes jóvenes. ¿Listo? Yo, como les explicaba, no sé si alcanzaron a escuchar, en pacientes de edad avanzada es poco probable que sea una enfermedad inmunológica la que les está generando ese derrame pleural. Hay algunas enfermedades benignas, como como los trastornos ginecológicos. Entonces está el síndrome de Meigs, la endometriosis, el síndrome de hiperestimulación, la perforación esofágica, y vamos a encontrar una amilasa elevada en ese líquido pleural, las pancreatitis, la fístula pancreática, los abscesos intraabdominales. Tener en cuenta también el derrame pleural postquirúrgico. Depende mucho de el momento de la realización de la cirugía. Si la cirugía es muy reciente, probablemente el derrame pleural esté relacionado con el procedimiento y no haya que hacerle mayores investigaciones. Pero si el derrame pleural es muy extenso, el paciente está muy sintomático, sí se recomienda inmediatamente iniciar su estudio. Si el derrame pleural está presente luego de 30 días de la cirugía, probablemente la etiología sea otra y es importante tomar muestras, clasificar en exudado y transudado, hacer una historia clínica completa para evaluar cuál es la etiología de ese derrame pleural que tenemos en ese paciente con un antecedente quirúrgico. El quilotórax es una condición, no es tan frecuente, pero sí la hemos visto intrahospitalaria. Es la presencia de quilo en el espacio pleural. Entonces tenemos un paciente con un derrame pleural que le hacemos una toracentesis. Esa toracentesis tuvimos una sospecha y le solicitamos triglicéridos, que eso no lo hacemos habitualmente. Y si los triglicéridos están elevados o hay presencia de kilomicrones en el líquido pleural, pues se considera un quilotórax, y a ese quilotórax pues le sacamos los criterios de Light, y de acuerdo al si es transudado nos vamos por falla cardíaca, cirrosis o nefrótico, y si es un transudado nos vamos para algunas otras etiologías que pueden ser linfoma, tuberculosis, etc. El tratamiento generalmente es conservador. Uno lo que hace es colocar nutrición parenteral para disminuir la producción de quilo. Al estar tú alimentando al paciente por vía parenteral, tú no estás utilizando la luz intestinal, no hay absorción de ningún nutriente por la luz intestinal y por tanto no se produce quilo. Tratamiento farmacológico, se utiliza el octreotide, que es un medicamento endovenoso, un análogo de la somatostatina. Si se acumula de manera frecuente, recomiendan manejo con toracentesis evacuatorias. Y si es muy extenso, se puede colocar un tubo de tórax y se vigila. Cuando pones el tubo de tórax
y el drenaje es mayor a 1 litro cada 24 horas por más de una semana, o el paciente tú lo ves perdiendo continuamente peso, eh, lo mejor es programar un manejo quirúrgico. Manejo quirúrgico es lo último que uno piensa para corregir el problema al paciente, porque tú tienes que entrar al tórax y al mediastino y mirar dónde está la lesión, y eso no es tan fácil técnicamente. Pero existe la posibilidad de identificar la lesión y hacerle rafia para que deje de producir quilotórax. El otro derrame pleural con el que se van a enfrentar cuando estén rotando por cirugía general es el hemotórax. Generalmente el derrame pleural por hemotórax es masivo. Es masivo no, sino es traumático, es secundario a trauma. Y siempre está indicado realizarle una toracostomía para drenaje. En esos casos nosotros hacemos una vigilancia. Si está inestable, que se define como un hemotórax mayor a 1500 en 24 horas o más de 200 mililitros hora en 3 horas, el paciente debe ser llevado a cirugía. Si ese paciente no está hipotenso, podemos programarle una toracoscopia y hacer el control de daño. Pero si el paciente está hipotenso, debemos llevarlo a una toracotomía formal, que es una cirugía mucho más grande, más cruenta, pero por la velocidad de llegada al espacio pleural es preferible, porque tú puedes hacer un control de daño mucho más rápido que con la videotoracoscopia. Si el paciente está estable, es decir, que no drena tanta sangre como en el tórax inestable, en el hemotórax inestable, se recomienda realizar TAC. Si no hay loculaciones o coágulos, se vigila. Si hay loculaciones o coágulos, se puede aplicar fibrinolíticos, alteplasa. Si después de los fibrinolíticos hay resolución, pues ya quedó manejado el hemotórax. Y si hay persistencia de lóculos o coágulos, o el drenaje es de más de 500 mililitros o ocupa más de un tercio del hemitórax, se recomienda llevarlo a toracoscopia o toracotomía. Para terminar, vamos a hablar de los transudados complicados. Así como en derrames pleurales de tipo exudado, el derrame es un marcador pronóstico, en los transudados también. Entonces, dentro de las más frecuentes está la falla cardíaca. Corresponde a 45% de todos los derrames de tipo transudado. El 80% de los pacientes van a presentar, 58% van a ser bilaterales. Mejor dicho, 80% de los pacientes con falla cardíaca pueden en algún momento de su presentación de falla presentar derrame pleural. La mitad de los pacientes va a presentarse con bilateral, el 27% derecho, el 14% izquierdo. Cuando tenemos alguna duda de si es un exudado o un transudado, acuérdense de hacer el gradiente de albúmina, el gradiente de proteínas, que nos puede ayudar a descartar falsos exudados. Podemos medir el ProBNP en el líquido pleural, y si ese ProBNP está por encima de 1500, tiene una sensibilidad adecuada para que sea falla cardíaca la causa del derrame pleural. El derrame pleural en pacientes con falla cardíaca produce una mortalidad al año del 50%, que es una mortalidad muy similar al paciente que ingresa a cuidados intensivos por condiciones cardiovasculares. Si el derrame pleural no mejora con el manejo diurético, se recomienda un manejo paliativo sintomático con un catéter pleural. La segunda en frecuencia de transudados es la cirrosis. Tiene una prevalencia entre el 5 y el 10% de los pacientes con cirrosis pueden desarrollar derrame pleural. El 80% de los pacientes tienen concomitante ascitis. La mayor parte de los pacientes tienen derrame de predominio derecho. Este tipo de derrame pleural tiene también riesgo de desarrollar un empiema bacteriano espontáneo.
La mortalidad a un año es del 25% y es una mortalidad muy similar a pacientes con puntajes de MELT, que es un puntaje que se utiliza para severidad en cirrosis. Por encima de 20 de puntaje el paciente necesita trasplante o se va a morir. Entonces, fíjense que la mortalidad es muy similar cuando tenemos derrame pleural. Estos pacientes deben procurar ser llevados a trasplante. Hay algunas otras intervenciones paliativas como la realización de un shunt portosistémico o el implante de un catéter pleural. Jamás, jamás piensen en realizar una pleurodesis porque la mortalidad de esos pacientes es de la mitad luego de una pleurodesis. En síndrome nefrótico, también si se llega a presentar, nos predice una mortalidad al año del 46%. Y en pacientes con hemodiálisis, que se puede presentar hasta en el 20% de los casos, triplica la mortalidad de esos pacientes. Para todos ellos, si no hay una mejoría con la enfermedad base, se recomienda medidas paliativas como el catéter tunelizado para manejarlo. Este es un resumen de algunos de los transudados. Entonces si tenemos un NT-proBNP elevado, pues vamos a pensar en falla. Si tenemos un nivel de glucosa en el líquido pleural sobre el suelo, una relación de glucosa mayor a 2, y las proteínas totales de ese líquido son menores a 1, considerar que lo que tiene en el espacio pleural es parte del dializado peritoneal que nosotros utilizamos en el paciente con enfermedad renal terminal. Si hay valores de creatinina o la relación de creatinina del líquido pleural sobre el suelo es mayor a 1 y el pH es ácido, considerar urinotórax. El urinotórax es obviamente la presencia de orina en el líquido pleural. No es muy frecuente, pero para que haya orina en el líquido pleural debe haber una ruptura de las vías urinarias. Entonces generalmente hay un escenario traumático que nos puede orientar hacia el diagnóstico. Si tenemos unos niveles de proteínas totales menores a 1 gramo de decilitro, debemos considerar si hubo una ruptura del catéter o un desplazamiento del catéter venoso central y lo que tenemos es la punta del catéter en el espacio pleural y obviamente si tú dejas líquido ahí, pues ese líquido va a llegar al espacio pleural y no al espacio vascular. Los otros pues generalmente no los utilizamos. Y hasta acá es la segunda parte de